Deterioro, segunda parte. Bueno, yo quiero que aquí vean las fotografías que les voy a exponer a continuación para que las vayamos analizando. Y en ese modo, pues en ese mismo orden de ideas del análisis que vamos a hacer, ustedes deben hacerlo cuando están haciendo una tasación. ¿Ok? Observen esta junta. Esto es una junta de una tubería que está pasando y este que está aquí, en lo que estoy señalando, ¿no? es una llave de válvula que está allí. Como pueden apreciar, hay una parte de la junta que es relativamente nueva, está hecha de acero inoxidable. Hay esta parte de la junta que está hecha de un material, parece hierro, y está muy, pero muy deteriorado, sumamente oxidado. ¿Qué ocurre con esto? Esto afecta la resistencia del material, o sea, esta capa de, de, de óxido que está sobre el metal está afectando la resistencia del material que pudiera estar sano en su interior. No obstante, lo ideal es agarrar, destapar esto y poder analizar con un vernier la parte interna de la tubería. Como podemos ver, aquí ha perdido grosor, ¿no? O sea, quiere decir que ya el lado que queda aquí es sumamente delgado. Es sumamente delgado y quizás si por dentro también está igual de deteriorada, lo más seguro es que esta es una pieza que se puede partir en cualquier momento. Indudablemente aquí se ve que está abierta, ¿no? La abrieron no hace mucho y colocaron estas arandelas con estos pernos, ¿ok? Los cuales, bueno, digamos, hacen operativa la máquina, más sin embargo el factor riesgo es latente en este caso. Cuando yo hablo de sandblast, y les hablaba yo en la lámina anterior, y les estaba explicando, es para quitar cositas como esta, ¿no? Estas que están aquí se pueden quitar con un chorro a presión de soda cáustica y esto queda sumamente limpio. Si no sale con la soda cáustica, se hace con la arena a presión y esta lija estas imperfecciones que están por el lado de afuera, pero hasta este nivel que estamos marcando aquí con el mouse. Ya lo que es estos niveles no son tratados con los procesos de San Blas. Si vemos acá en la fotografía, podemos ver que esta es una base. Vamos a ver si la podemos ampliar un poco desde acá, ¿no? No podemos ampliarla, ¿ok? Bueno, podemos ver aquí la base de estas vigas que están totalmente oxidadas. Incluso aquí se ve un pedazo ya de tubería que ha caído y que tienen para sostener la viga, porque si pueden darse cuenta, está perdiendo el nivel, ¿ok? Quiere decir que corre el riesgo de caerse la estructura metálica que sostiene la viga. En los casos que estamos acá, como pueden ver, estas estructuras metálicas que están acá soportan unas tuberías que van a alta presión y llevan material sumamente corrosivo, altamente corrosivo. Si eso se cae por efectos del deterioro, indudablemente que las pérdidas que se van a tener van a ser cuantiosas. Aquí vemos un motor, está en funcionamiento. Este es un motor que está en funcionamiento, pero está con el eje sumamente oxidado por el lado de afuera. No quiero ni imaginarme al destapar esta máquina los vicios ocultos que ella pueda generar. Aquí vemos otros motores, ¿no?, con algunas turbinas y encendido que también se ven altamente deterioradas. ¿Qué ocurre? La máquina nueva puede tener un valor significativo en el mercado. Y aquí en Venezuela, pues que sabemos que las cosas están sumamente costosas, tenemos que prever el valor nuevo, tenemos el valor de uso, el valor del mercado, ¿no?,
y por supuesto el deterioro. En el valor nuevo, porque de alguna manera pues hay que buscar un valor que sea el que en este momento costara sustituir el equipo. Tenemos luego, hablé del valor de uso, ¿ok? ¿Por qué el valor de uso? Esta máquina está generando un ingreso. Entonces nosotros debemos ser capaces, como contadores y como tasadores, debemos ser capaces de estimar en un valor presente neto hasta dónde puede esta máquina generar ingresos sin que hayan consecuencias dadas propias del deterioro, pues, o sea, que se pare la planta, se paren las maquinarias y dejen de producir. Ahora, eso puede pasar. La máquina puede pararse, puede dejar de producir y, por supuesto, viene y se arregla. Es un arreglo temporal, porque cambiar un eje de esto, por ejemplo, aquí este eje que está en este motor, costaría muchísimo dinero. Entonces, ya eso no se tiene, como aquí en Venezuela, no se tiene pensado el reemplazo total de una pieza, porque es que no las hay. Entonces, cuando mucho las vas a mandar a hacer en un torno, las vas a mandar a hacer en una fresadora o cosas por el estilo cuando sean piezas pequeñas. Pero piezas de estas magnitudes no vas a poder pensar en cambiarlas. ¿Qué ocurre? Que cuando esta va desgastando la capa de hierro, ese hierro se va a moler y me va a contaminar el material que se está haciendo. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, ese hierro que se está desprendiendo, esas capas de hierro oxidada que se desprenden de aquí adentro, van a trancar tuberías y van a trancar engranajes creando daños mayores. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay que hacerle mantenimiento preventivo, correctivo a las maquinarias con cierta frecuencia si no queremos que éstas lleguen a este estado. Entonces viene el valor de uso. Hay que determinar el valor de uso de la maquinaria, que es cuánto puede ella producir de aquí en adelante en condiciones óptimas. Entonces habrá que comparar con una máquina nueva su producción en el tiempo en que la máquina nueva lo puede hacer, cuántas unidades puede producir y cuántas unidades puede producir esta. Entonces, bueno, simplemente diluyo el valor de la máquina nueva entre el número de unidades que ella puede producir y las multiplico por el número de unidades que le quede por producir a esta máquina en este estado. Y ese sería su valor de uso. ¿Me entiendes? Su valor presente, según lo que ella deba producir de aquí en adelante. Entonces, claro, sin causar daño ajeno, porque aquí tenemos riesgos. Riesgo de que quizás la máquina pueda producir por sí misma, pero riesgo de que la infraestructura, la adecuación que tiene, por estar dañada, estar oxidada, puede crear riesgo a otros tipos de maquinarias que no están aquí. Entonces, eso lo vamos a ver más profundo cuando estemos en el área de maquinaria. Pero vean lo importante de calcular el deterioro. Aquí tenemos esta válvula. En esta válvula podemos observar cosas semejantes a las que hicimos antes. Aquí tenemos una red pintada de rojo. Esa red pintada de rojo, por norma Covenin, debe obedecer al agua propia de los bomberos. Entonces, esto es una red de bomberos y aquí hay pintura verde. ¿Qué significa cuando hay pintura verde? Que puede ser, ¿verdad? Puede ser una red de suministro de aguas blancas o puede ser de una red de suministro de algún químico. ¿Qué hace una válvula de presión dentro de una red que está destinada para los bomberos? Pregunta número 1. Vamos a responder. Aquí se ven puntos de soldadura. Se ve claramente que a lo mejor la válvula que correspondía a esta red de incendio se dañó, se oxidó y la reemplazaron por esta que está aquí. No tengo otra explicación para poder y sin embargo esta válvula que está acá tampoco está en óptimas condiciones. Aquí vemos la base, los pernos de la base que está estructurando esta fotografía que está aquí abajo pintada de verde. Como ustedes pueden ver, la base está totalmente podrida. ¿Qué pasa con eso? Que en cualquier momento esto se desnivela y se puede caer la estructura.
por culpa de un perno podrido o por culpa de la estructura que está ya a punto de partirse. Aquí arriba estamos viendo otra maquinaria, que esta es una máquina que dosifica, ¿no?, algunos químicos. Como pueden dar, ella va dando vueltas y va dosificando los químicos que le correspondan. Pues en este caso puede ser colorante, puede ser, porque así se usa también las máquinas que para mezclar pinturas, ¿no? Y entonces dosifican las pinturas en función de eso. Pero fíjense el estado de deterioro, los picos caídos, una serie de cuestiones. Entonces aquí tienen que trancar las válvulas para que aquí no se desgaste, mientras que las mangueras están corroídas, dañadas. Aquí se ve que le están haciendo un mantenimiento, ¿no? Están tratando como de reemplazar las piezas que están podridas y dañadas. Ok, vamos entonces al método de la línea de Kunstler. ¿Por qué les hago primero la observación que les estaba haciendo de las distintas fotografías? Porque es lógico que nosotros Kunstler lo vamos a utilizar de acuerdo a la ocasión que nos corresponda. Puede ser maquinaria, puede ser el inmueble o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque es una parábola lo que se nos va a representar. Con este fin de considerar que la pérdida del valor es menor en los primeros años y aumenta con el tiempo, el arquitecto Ulrich Kunstler estableció la expresión de que se muestra en la ecuación para llevar a cabo el cálculo de la depreciación, teniendo en cuenta el comportamiento que tiene la pérdida del valor en el tiempo. Esto se utiliza más que todo para las edificaciones. Los primeros años es más lenta, es mucho más lenta la depreciación. Y a medida que pasan los años, aumenta. Fíjense ustedes el caso de las fotografías que acabamos de ver. En ese caso hay un aumento acelerado de la depreciación de esas maquinarias por el estado de conservación tan paupérrimo que hay. ¿Me entienden? Ahí sí, en esa maquinaria sí podemos utilizar un Kunstler. Pero Kunstler más que todo se utiliza para el inmueble. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el inmueble, por lo general, los primeros años se conserva muy bien, porque sus materiales son de alta resistencia. Recuerden estudiar el libro de la resistencia que les di. Y después de los primeros años, comienza a deteriorarse porque ya va creando ciertos vicios ocultos, se van tapando las cloacas, se van sulfatando los cables de electricidad, los ascensores ya necesitan reemplazos de piezas, las ventanas se quiebran, etcétera, etcétera, se va cayendo el revestimiento, hay que pintar, la lluvia hace. Entonces se va como acelerando el proceso. Y eso es lo que muestra la parábola de Kunstler. ¿Ok? Ahora, maquinarias como las que acabamos de ver, yo le aplicaría un Kunstler, porque ya están en estado terminal. Es decir, ellas, para que cuando mucho les quedarán 5 años de vida, siempre y cuando se estén vigilando y cambiándole piezas continuas, pero no es una máquina, no son máquinas que puedan decirse que van a tener una duración de 20 años de aquí en adelante. No lo pueden tener, o sea, en cualquier momento se van a paralizar, en cualquier momento el deterioro se está haciendo notable. Ya es como decir un mal irremediable. A menos que se hagan cortes de tuberías y se hagan empates, se haga un saneamiento con fibra de vidrio, con masilla, pintura expuesta. Y sin embargo, ahí sería lo que es la parte de las tuberías, las partes de la junta, pero las maquinarias en sí, que por dentro pueden tener un tornillo sin fin partido, pueden tener un deterioro notable en el tornillo sin fin o en la parte eléctrica o algo por el estilo, miren, yo de verdad dificulto que puedan ser recuperables en un 100%. Lo más seguro es que las puedan alargar cuando mucho 5 años más de vida útil, pero hasta allí, no le pueden dar más tiempo. Entonces, estamos viendo Kunstler y vimos ahorita la fórmula de Kunstler que tenemos. D es igual a BR menos BR pequeña por E sobre PP sobre 2. Entonces, ¿qué sería BR? BR va a ser el valor razonable, ¿ok? El valor nuevo de reposición. El BR pequeño es el valor residual. Eso está muy claro. Aquí ya sabemos que la primera parte de la ecuación iría con el valor razonable menos el valor residual. Es decir, este es el monto a depreciar, que lo vamos a multiplicar por E sobre BP al cuadrado.
¿Y quién es E en este caso? E es la edad del bien y BP es la vida probable, es decir, la edad del bien que tengo serían 20 años y una vida probable de 25 años. Ya eso lo elevamos al cuadrado y eso es la forma. En realidad nosotros como contadores nos vemos como, no, nos complicamos un poco la existencia con estas fórmulas matemáticas porque creemos que son complicadas, pero no lo son. En realidad cuando ustedes las ponen en el Excel y las comienzan a trabajar, no son nada complicadas. ¿Ok? Es decir, que la pérdida es menor en los primeros años de la vida del bien y aumenta con el correr del tiempo. La depreciación se incrementa a medida que pasan los años en forma progresiva. La representación de la fórmula de Kunsle es una parábola del segundo cuadrante. Ahí me comí la palabra cuadrante. Esta fórmula para el cálculo de las depreciaciones de unidades sujeta a la acción dinámica. Ahora, ¿qué me dice a mí la norma? Que yo debo revisar al finalizar cada periodo los distintos métodos de depreciación y las vidas útiles. Es decir, que si yo voy a revisar, yo puedo transformar, porque esto es una parábola. Entonces, la parábola de Kunsle es una forma de U en el segundo cuadrante. Pero, ¿qué ocurre con las parábolas? Que las parábolas a la hora de la verdad son una serie. Entonces, es la sumatoria de varias fracciones de esa parábola, unas que aumentan, las otras que disminuyen, las otras que aumentan, la otra que disminuye. Entonces va por serie. Cuando yo le hago un mantenimiento correctivo, entonces ella puede ir otra vez en caída. En vez de ir en subida, como viene la parábola, va a ir en caída. ¿Ok? Entonces, o simplemente si no hay mantenimiento, ella continúa subiendo de una forma progresiva y quizás hasta infinita. Método del ingeniero de Helios Caires. Esta tampoco se las había dado yo dentro de lo que era el material que ustedes tenían que trabajar. Ajá. Mediante un estudio del mercado de operaciones de compra y venta de maquinaria usada, se observaron que las variables edad, vida útil, mantenimiento y carga de trabajo en función del valor se desarrolló una fórmula matemática de alto nivel que permite describir las familias, la curva del valor en función de las variables, es decir, mencionando bajo condiciones de borde que permita calcular los mínimos cuadrados, los coeficientes de la función matemática. Esto como que a los contadores públicos nos cuesta entenderlo un poquito porque es un poco más matemático, ¿no? Entonces, por eso lo dejé para ser explicado por mí. El coeficiente de depreciación que se va a buscar aquí es una curva que va a subir y bajar. Va a ir intercambiando ese valor en función de la observación que veamos. ¿Cuál es la observación que vamos a ver? El mantenimiento y la carga de trabajo en función del valor. Porque una máquina está parada, no debería estar cargando depreciación. Ella está parada. No debería estar, pero sin embargo sí va cargando el deterioro, porque una máquina parada se va deteriorando. La depreciación puede estar estática, como lo dice la NIC 16, en el caso de las NIC pymes no se paraliza la depreciación, pero en el caso de la NIC 16 sí se paraliza la depreciación. Entonces puede estar estática, pero su deterioro continúa. No obstante, su deterioro puede ser aumentar y puede disminuir. Es decir, puede haber una curva ascendente y luego esa misma curva va a descender. ¿Por qué? Por el mantenimiento. Cuando tú le haces el mantenimiento, póngase el caso que la máquina que estábamos viendo ahí en la pantalla, ¿ok? Se le hiciera un sandblast, que todavía esa pudiera rescatarse una parte con un sandblast, ¿ok? Y vemos que hay pernos ubicados que están relativamente nuevos, pues están brillantes de aluminio, que son resistentes a ciertos materiales corrosivos. Aquí arriba de la bomba también se ve del tanque, también se ve que existen piezas de aluminio que ha permitido pues hacerle un mantenimiento. Entonces aquí tengo yo una curva descendiente en el caso de Kunsle, donde la depreciación va aumentando y va descendiendo el valor. Pero ¿qué ocurre si yo le hago un sandblast, le hago el alijo, le quito las partes podridas y comienzo a restaurar la parte que está acá? Le prolongo la vida útil y por lo tanto aumenta su valor y disminuye la depreciación. Entonces, y es lo que yo les digo a ustedes, que se va a formar series de Fibonacci y series
escalonadas, ¿no? Entonces, para que busquen pues y indaguen un poco al respecto con respecto a lo que es esta terminología. Ok, sé que tengo el valor de mercado, ¿no? Es igual al costo de reposición por el coeficiente de depreciación. ¡Ay, qué fácil! Ajá, ¿y cómo saco el coeficiente de depreciación? Entonces el coeficiente de depreciación es igual a 1 menos el valor residual por, por la función de t, que es el tiempo, función de la depreciación, más el valor residual. ¿Ok? Y la función de la depreciación es igual a la función de E, de BU, que es la vida útil, de E, que es el tiempo, la edad, vida útil, y la función de M, del coeficiente del mantenimiento y del coeficiente de trabajo. Parece complicado, ¿verdad? Pero no lo es. Ya vamos a ver. Helio de Caires. Era matemático, pues por supuesto, ¿no? Entonces, él hacía esto en función de esas maquinarias que tienen que reversarse el valor, pero nosotros tenemos un método mucho más fácil para reversar el valor. Y es simplemente, ¿ok?, tomar la depreciación que se le aplicó o el deterioro que se le aplicó anteriormente y reversarlo como buen contador. Ahora, como tasadores, simplemente agarramos de cero la maquinaria y la volvemos a tasar. La volvemos para si quieren evitarse tener que sacar esta fórmula de Helios, ¿no? De todas formas, aquí tienen la función y por allí se pueden guiar para calcular. Ahora viene el método de Ross y Hayek. Este es uno de los métodos más utilizados y el que en realidad pues a ustedes se les propone para que utilicen luego en los informes cuando vayan a hacer avalúo o cuando vayan a hacer maquinaria. La expresión es la medida aritmética de los valores dados por los métodos de la línea recta y de Cauchy, considerando un par de ejes cartesianos ortogonales y representados por la curva de la depreciación según los criterios mencionados, tomando sobre el eje de las abscisas los porcentajes de la relación y el de las ordenadas el porcentaje de la depreciación. Explicando un poco esto, podemos ver aquí en el plano cartesiano cómo deriva la línea recta a una curva que se va formando por el método de Ross y de Kunzle. La de Kunzle es mucho más pronunciada, como vemos abajo, la azul claro, y la moradita vendría siendo la de Ross. Entonces Ross y Hayek crearon este método de manera tal de que fuera algo que no es línea recta y no es tan pronunciado como Kunzle. Si tomamos dos puntos sobre la curva correspondiente, las dos abscisas cualquiera, y se trata la secante que pasa por ello, la inclinación que está en la secante mide el porcentaje de la depreciación equivalente al desgaste para el intervalo de tiempo que medía de dichas dos abscisas dadas al porcentaje. ¿Ok? Hayek introduce el concepto del estado de conservación y aconseja aumentar las depreciaciones calculadas por cualquiera de las fórmulas antes mencionadas, en porcentaje que pondera el estado de mantenimiento y conservación. Establece para ellos 5 estados posibles y le asigna a cada uno un porcentaje de plus depreciación. Ok, el estado 1 nuevo o muy bueno, un 0%. Un estado 2 regular con conservación normal, un 2,52%. Estado 3 necesitando de reparaciones sencillas, 18,10. Estado 4 necesitando de reparaciones importantes, como es el caso de las fotografías que hemos estado viendo, 52,60. Estado 5, estado de demolición, cuando ya no sirve para nada. Pero entre el estado 4 y el estado 5 nos vamos a pasear por unas cuantas. ¿Ok? 4.1, 4.2, 4.3. Entonces, la depreciación toma así la forma de depreciación es igual al valor razonable menos el valor residual por alfa más 1 menos alfa por C, donde alfa es el factor de Ross-Hayek o Kunzle, que ahora más adelante se los voy a mostrar. ¿Ok? Y 1 menos IC viene siendo el coeficiente del estado de Hayek. ¿Qué es el coeficiente? Bueno, muy bueno, regular, malo, muy malo. Es decir, una escala de Likert. Eso está muy fácil. Y el factor de Ross-Hayek también está muy fácil porque es simplemente sacarlo de una tabla. Entonces ustedes aquí lo que van es a sustituir valores que están en una tabla y ya, hacen su fórmula. Entonces si alfa más 1 menos alfa por C es igual a K, que es la constante,
Entonces, si graficamos, se puede dar cuenta que existe ya una variante bastante importante entre lo que son los estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 y el estado 5 de conservación de un equipo o de un inmueble. Aquí vemos otra máquina donde estamos viendo también que está en proceso de reparación, donde le han sacado un disco, ¿ok? Para observar su estado interior. Sin embargo, ahí podemos ver que en el estado interior no se ve tan alta la corrosión, ¿ok? Aquí tenemos una bomba, está acá, está adosada al tanque. Se ve que están utilizando las válvulas del tipo plástico. Yo los invito para que estudien un poco eso, ¿no? Porque estudien un poco lo que son las piezas de las maquinarias para que cuando lleguen a un sitio pues no se sientan tan perdidos en el horizonte, ¿no? No es fácil, no van a llegar, no pueden estar llegando a un sitio a decirle al cliente, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Porque eso se ve como feo, ¿verdad? Nos van a decir, bueno, aquí me mandaron aquí. Entonces, ya uno tiene que mostrar cierto conocimiento al respecto. Ahí los invito yo a que ustedes, cuando un cliente los llame, lo primero que ustedes hagan es indagar qué hace ese cliente, qué tipo de maquinaria se utiliza en ese tipo de industrias, cómo son, para que no les caiga tan de sorpresa lo que van a ir haciendo. Sin embargo, vean que aquí por lo menos la mesa que están utilizando sí está bastante, pero bastante carcomida, pues, por el efecto de los químicos. La utilización de estos modelos de depreciación, o el de Rohde o de mérito, son de uso de obras civiles o de construcción más que de maquinaria y equipo. ¿Por qué? Ok, puzzle, como le decía yo, se utiliza más para el efecto de las maquinarias y Rohde lo utilizamos más para el inmueble. Entonces, Rohde es edad de la construcción, vida útil, que ya sabemos dónde está ubicado, el estado del cual se establece a través de la observación y el estudio, y el coeficiente de depreciación según la siguiente tabla. Entonces, Rohde tiene esta tabla, estado 1, estado 2, estado 3, y que se clasifica de acuerdo a esto, como les estoy diciendo, óptimo, muy bueno, bueno, intermedio, regular, deficiente, malo, muy malo y demolido. Aquí tenemos una escala de Likert, pero un poco más amplia, es decir, del 1 al 9. Normalmente la escala de Likert es del 1 al 5. Aquí lo que hemos hecho es ampliar. Entonces esto es apreciativo. Nosotros apreciamos la máquina. Si vamos a la máquina anterior que tenemos acá y la vamos a apreciar, yo diría que esta está en un estado 4. Pero un poquito, o sea, hay que hacerle un mantenimiento, ¿verdad? Pero todavía ella está operativa. Entonces yo lo ubicaría, viéndola aquí, en estado 4 de allá, ¿no? Que requiere reparación a nivel estructural y de acabados en forma parcial, contrapiso, piso, paredes secundario y cierre. Pudiera estar en un 5 o 6, pero acuérdense que este método se utiliza más para inmuebles. Pero, por ejemplo, pues lo que quiero es darles un ejemplo de bueno, o las vigas que vimos anteriormente, que están podridas en su base y son estructuras de inmuebles, porque son para sostener galpones. Yo pudiera decir que está en el estado 6. Requiere sustituciones totales o parciales a nivel de estructura de uno o más elementos como paredes secundarias cubiertas y otros. O sea, está entre 5 y 6. Es decir, si está entre 5 y 6, porque no necesariamente hay que hacer una sustitución total de la viga, pero sí necesito sustituir por lo menos partes de las vigas. Es decir, cortar, quitar las partes podridas y reemplazar unas que otras vigas. Entonces, en el 5 se le está dando un coeficiente de depreciación del 18.10, que me parece muy bajo para el estado en que está esta viga. En el 6 le estoy dando el 32.20, me parece muy elevado. Yo, por medida cautelar, le daría más o menos un 28 punto y pico. De manera tal de que ni estoy más del 6 que del 5. O sea, eso se llama interpolación. ¿Ok? Pero aquí tenemos un ejemplo que nos va a ayudar a precisar esto. Determinar el valor actual de un edificio de 15 años de edad, cuyo estado de conservación es bueno, el cual se le da determinado una vida probable de 60 años y un valor de reposición de nuevo de 140.000 el metro cuadrado. Aplicando la fórmula tenemos que el valor nuevo serían 140.000, una vida útil de 60 años, tenemos un uso de 15
y un factor de bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el factor de bueno en la tabla. Y decimos, bueno, bueno significa el número 3, es decir, el 2,52. Y me voy para allá, ya yo tengo el 2,52, viene siendo mi coeficiente que voy a sustituir. Ya tengo 140, 15 y 60, tengo todas las variables. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle la fórmula. E igual a C menos los 2,52, que es mi coeficiente de depreciación, sobre 100. Eso me va a dar 0,9748. Es decir, ya este es mi estado de depreciación, el porcentaje que voy a aplicar. Entonces lo sustituyo en la fórmula. Vea que sería el valor actual es igual a los 140.000 bolívares por 1 sobre media, 15 de los 15 años que están usándose, 60 que es la vida útil, y a esto le saco el cuadrado al cuadrado, ok, resuelvo mi paréntesis y mi corchete, y lo voy a multiplicar por E, que viene siendo mi factor de depreciación, 0,97. Eso me va a dar igual a 115.148.25. ¿Ok? Por lo tanto, el valor del metro cuadrado actual depreciado redondeado para el edificio es de 115.150 el metro cuadrado, en el caso del ejemplo que di. En el caso del galpón, donde tenemos la viga estructural dañada, pues no podemos considerarlo así. Tendríamos que buscar el precio de una viga nueva y multiplicarla por el factor que nos corresponde aquí y que le estamos dando del 28 y pico. Al multiplicarla por el factor del 28 y pico, ya vamos a ver que tenemos una depreciación un poco más alta de lo que se viene estimando. Bueno, muy buenas noches. Espero haberles servido de ayuda y recuerden que en el examen vamos a colocar 8 ejercicios diferentes de los cuales ustedes van a calcular por 2 o 3 métodos de acuerdo a la solicitud que se les haga. Y bueno, y por supuesto, esto es muy importante que en este tema de deterioro se calcule bien, ¿ok? Porque simplemente a la final, ¿cómo vamos a llegar a ese 0,9748? Es aplicando la fórmula, pero hay una tabla que va a resumir todo eso y no van a tener necesidad de aplicar esta fórmula. Esa tabla, que es la tabla de Rojade, ustedes simplemente buscan la edad, van a buscar el estado de conservación y ya de una vez les va a dar el 0,9748 que ustedes van a multiplicar por el valor y ese va a ser el estado de conservación que van a tener. ¿Ok? Entonces es muy fácil utilizarlo, pero deben tener todas las herramientas y el conocimiento de cómo se utiliza. Muy buenas noches.